Pues ya estamos de regreso con nuestro siguiente segmento y en esta ocasión tenemos invitada especial a Mine Díaz, que nos va a platicar sobre este tema del agua alcalina. Adelante, Mine, por favor. Gracias, gracias. Pues bienvenidos a todos. Quiero realmente enfocarme a que el proyecto lo estoy realizando. Yo soy odontóloga, estuve muchos años dedicándome a la medicina estética, de hecho lo hago, pero tengo una empresa de cosmética de tratamiento para clínicas y spas. Entonces, el enfoque de todo esto de la salud, el bienestar, la belleza, pues de verdad que me ha llevado a ir encontrando, buscando y encontrando todo lo que pueda yo acercarle a la gente, pero el proyecto de Niken me ha jalado mucho más por la salud, no nada más la belleza externa, sino la belleza interior y esta salud y bienestar, ¿qué es lo que se refleja en una piel, no? Sin duda. La que sigue, Gloria. Realmente todo esto, el tema de hoy me gusta mucho porque en todo esto de la belleza, pues fui comprendiendo que la piel tiene que estar hidratada y que el cabello tiene que estar hidratado y bueno, todo el organismo tiene que estar hidratado. Realmente tengo una colega y amiga que me dice, si la gente tomara agua, de la que sea, Mine, de la que sea, porque no tenemos costumbre de tomar agua. Y algo que es interesante y aprendí en Niken, sí de la que sea, no, no de la que sea. Lo comentaba Sonia en el segmento anterior, si el agua no aporta en muchas ocasiones, resta al organismo y lejos de ayudarnos, nos es una afectación. Entonces, ¿por qué está de moda el agua alcalina? Es un título que me surgió hace poco. ¿Por qué hoy se habla tanto de alimentos alcalinos? Sin duda, de todo lo alcalino. Bueno, sí, ya se ha comprobado toda esta parte de que nuestro organismo con el estrés, con la calidad de vida que traemos tan acelerada, nuestro sistema nervioso va generando una cantidad de neurotransmisores, sustancias que van afectando todo el sistema metabólico y nos llevan a estar en un estado, voy a llamarle ácido. Así lo conocemos. Entonces, el pH del agua potable, y aquí voy a ocupar esto y lo puse en negritas porque todos sabemos que el agua potable es lo que debemos de tomar, de ingerir, por eso se llama así, porque es la que se puede beber o consumir para bañarse, ¿no? Es un agua ya acondicionada para que pueda ser obviamente ingerida, tocar nuestro cuerpo, tocar nuestros platos, que esté limpia, porque eso es algo importante. La potabilización es eliminarle los elementos nocivos. Justamente el agua potable, el pH varía entre un 6.5 y un 8.5. Esto es, ahorita lo vamos a ver en la lámina que sigue, por favor. ¿Qué pasa con esto del pH? Yo creo que el pH, las siglas son así, porque quiere decir potencial de hidrógeno. No me voy a meter en áreas químicas ni médicas, pero creo que toda esta parte también, Nike, nos va ayudando a capacitarnos, a ir aprendiendo para comprender más, para encontrar el porqué de las cosas. Entonces, la escala del pH va, voy a llamarle del 0.01, bueno, del 0, ¿no? De la primer partícula hasta el 14, en donde los números bajos son ácidos, se llega al 7, que es el neutro, o la mitad, y el 14, que es la parte alcalina. Si nosotros observamos en el 7, que es el neutro, tenemos el agua destilada. El agua destilada es un agua totalmente pura, como ya lo comentaba Sonia. Pura quiere decir que no tiene nada, no tiene elementos biológicos, no tiene elementos físicos y tampoco químicos, ni puede generarse una reacción bioquímica. Eso quiere decir agua pura, 100% pura. Nuestro organismo no necesita agua 100% puro. Y nosotros vamos a ver que el agua alcalina tiene elementos que, bueno, obviamente son, ¿se acuerdan de la fórmula que el agua es H2O? Así. Bueno, pues tiene hidrógeno, tiene oxígeno, tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, eso es químicamente. Cuando hay una modificación en su parte de moléculas, de radicales, se llaman radicales, en los iones, el agua alcalina tiene el radical realmente negativo y esta parte pues nos va a ayudar muchísimo a esta compensación del cuerpo oxidado, del cuerpo acidificado, del cuerpo que no está siendo bien atendido, vamos a llamarlo así. Entonces, la que sigue nos va a dar la información de por qué el agua para beber
realmente hoy encontramos que solamente es el 3% en el planeta. Es agua que es potable, que es agua dulce, que es la que nosotros podemos tratar de ingerir, perdón, es agua que va a llegar a nuestras casas. En muchas ocasiones, bueno, todos lo sabemos, las poblaciones se asentaban a las orillas de los ríos, porque el agua es un elemento vital. Claro, es el primer nutriente para nuestro cuerpo. Nos aporta agua, hidratación, pero fíjense que la hidratación es precisamente por los minerales o los elementos que debe de tener el agua. Ya dijimos que agua pura 100% o agua destilada no es la que debemos de tomar, de ingerir. La que sigue. ¿Y esto por qué es? Porque realmente cuando nosotros hablamos de agua dulce, que es toda la que podríamos ocupar rápidamente para tener nosotros el agua potable, que quien hoy en día toma agua potable directamente como viene en el grifo o en la llave, en el caño. Esto es algo que así se llama, agua potable, se le llama así. Y tiene un pH, como les decía yo, entre 6,5 y 9,5, dependiendo del subsuelo por donde vaya pasando. Seguramente en muchos lugares tenemos manantiales, ojos de agua, en todos los países tenemos esto. Es el agua que viene del centro de la tierra o del fondo de la tierra, lo comentaba Sonia, ya todos los riachuelos, las montañas, en donde podemos sacar agua de pozo o agua de algún elemento rápido que sí se puede sustraer del suelo, pero está muy cercano a poblaciones, desafortunadamente puede estar contaminado de partes biológicas, no nada más físicas, porque las físicas, arenilla, lodo, etcétera. Las partes biológicas, virus, bacterias, hongos, muchas cosas, o químicas, que pueden ser sustancias que se le van agregando al agua en el camino como antibióticos, como derrames de fábricas, industrias, casas. Oigan, el drenaje en nuestra casa se va hacia un elemento que es una tubería, o bien si estamos en un lugar más natural, en una montaña, se puede ir directo al subsuelo. Y ya no se diga desechos industriales, ¿no? Entonces hay elementos nocivos, desafortunadamente, que se van al agua. Y el agua salada, que tenemos un pH, fíjense, el agua salada nos lo dice muy claro, tiene muchos más minerales y es de 7,5, no llega tan bajo, no llega a pasar el neutro ni al 6, porque lo que contiene son puros elementos, oligoelementos que nos van a llevar al agua más alcalina. Pero esta agua hay que desalarla para quitarle la sal y que pudiera ser un agua bebible o consumible por sabor. En la lámina que sigue vamos a poder observar que esta agua nosotros la vamos a tener, como les digo, ¿quién no quisiera vivir? Imagínense como en la imagen del lado izquierdo, ahí vemos un puentecito para tener nuestra agua cercana. Sin duda, tendríamos que hacer un análisis de qué tan limpia es agua, porque puede ser muy clara, transparente, pero qué tiene o qué no tiene, ¿no? Entonces, abastecer a grandes ciudades a fuerza tiene que ir por tubería. En esta Ciudad de México antes y en todas seguramente eran de concreto todos los elementos, todas las tuberías gigantes. Aquí en México tenemos acondicionamiento porque se fracturan a cada rato por el peso de las ciudades. Y ahí se fracturan los elementos o las tuberías tanto del drenaje como las que llevan el agua. Y entonces hay una mezcla un poco no atractiva. Y esto desafortunadamente hace que nuestra agua potable llegue a las casas a través de las tuberías con cloro y con otros agentes limpiantes, arsénico, ácido muriático, bueno, no vamos a hablar de todas las cosas que contiene, que pueden ser utilizadas para limpiar el agua, para que nosotros la tengamos potable, pero nuestro organismo no debe de ingerir estos elementos a través del agua directamente que el agua de la llave, ¿no? Por supuesto que mucha gente, a mí me tocó de niña todavía tomar agua directa de la llave y yo creo que, bueno, hasta podría ser más sano por la cantidad de minerales, que los minerales le contiene de verdad un elemento muy interesante. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque ya tomar el agua de la llave o hervida, al momento de evaporarse, ¿se acuerdan? Cuando se hierve el agua, se evapora y se le quita una parte propiamente de todo esto que hablábamos del hidrógeno y de los gases. Entonces, el agua se queda inestable y con eso nosotros ya no tenemos ni un buen sabor del agua. A la gente dice, sabe agua hervida y no me gusta. O bien hay que volverle a condicionar el oxígeno aereándola, es decir, moviéndola.
Yo recuerdo también que había garrafones de vidrio. Sí, la que sigue, está perfecto, Gloria, qué amable. La verdad es que cuando ya se hace todo este almacenaje para poderla traer, existe hoy en día un negocio del agua purificada. Cuando hablamos agua pura, nuestra cabeza entiende que es la mejor agua. ¿Por qué? Porque no tiene bichos, no tiene tóxicos, no tiene elementos biológicos, pero desafortunadamente ya todos los elementos que la limpian y que la almacenan en botellones, garrafones, botellas, pues hoy estamos volviendo al vidrio por ecología. De niña yo recuerdo, ya digo mi edad a cada rato, oiga, de niña yo recuerdo los garrafones de vidrio. Estos de vidrio eran muy prácticos para la higiene, eran benéficos porque no reaccionaban con la misma agua, pero el peso del suyo del garrafón era altísimo, era un vidrio muy grueso y era muy peligroso. Salió el plástico y fue una bendición. Pocos accidentes, nada peligrosos, pero no contábamos con la astucia de que el plástico contiene ciertas sustancias, porque el plástico, dependiendo de su composición y de sus generaciones, va teniendo elementos no adecuados porque viene del petróleo. Ustedes recordarán, toda la petroquímica es la que nos lo da. Y así el agua embotellada en plástico se combina con los elementos del bisfenol alfa, que es en inglés BPA, y esto hace que nuestra agua pierda ciertas características que podía haber tenido después de una purificadora, en donde está en buen balance, pero al momento de estar almacenada en el plástico, se compone o se combina con todo esto. ¿Y qué creen? Que desafortunadamente esta combinación va haciendo que se pierdan incluso los minerales. Y la propia agua va siendo ácida, porque al momento de restarle los minerales, se va volviendo más, sin duda, hacia el agua neutra y en ocasiones hasta el agua ácida. Y si nosotros hablamos de que nuestro organismo necesita los minerales, no hay que perderlos. Y ya por último quiero compartirles esta imagen que, bueno, sin duda es un camión, voy a llamarle sin marca. El camión sin marca que vende garrafones aquí en nuestro país. Hay carritos, niños, tienditas. Creo yo no sabría si realmente los elementos en plástico son de marca adecuada o nada más voy a llamarle, son clones o patito, como decimos en México, que ya son rellenados hasta en las casas con la misma agua del tubo. Entonces, desafortunadamente, si hoy no nos atrevemos a tomar agua en un bebedero como cuando éramos niños en la escuela, en el colegio, bueno, pues tampoco tomemos agua de garrafón por varias cosas, pero además, porque al momento de estar expuesta al sol y al calor, resulta que se libera el BPA, que es el tóxico del plástico. Y entonces, algo que les comparto es que el agua potable, que es el término para tomar agua, y que ya nadie toma de esa agua, sino que toma agua purificada porque creemos que es mejor, resulta que todas las empresas empezaron a hablarle de agua alcalina para que la mente tuviera una diferenciación hacia una mejor agua. Sin duda es mejor, pero quiero decirles que fue el término que se le empezó a dar a la misma agua con minerales, porque desafortunadamente el agua potable ya no es para beber. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver de por qué esta agua que nosotros hoy en día debemos de ingerir es algo que nos va a ayudar muchísimo. Ya sabemos que el agua potable puede ser desde el 6.5, ¿se acuerdan? Desde el 6, que son los ríos, el agua dulce, ese es el agua potable. Pero ¿qué tan potable está? Porque está contaminada o bien está tan limpia y purificada que ya no tiene los elementos que requiere nuestro organismo. Entonces, hablar de un balance exacto es el agua neutra, en donde el agua no tiene, voy a llamarle carga de elementos, es decir, está neutra, neutra. Podríamos pensar que lo neutro es adecuado, pero fíjense que no, porque nuestro organismo necesita para la digestión, para la respiración, bueno, para la composición de cada elemento. Les compartía yo que la piel es uno de los elementos de los órganos en donde más me he enfocado, tiene que estar hidratada. Bueno, pues cuando nosotros no le damos los nutrientes adecuados, la piel puede estar neutra, pero requiere de agua para su propio metabolismo de desintoxicación y oxigenación.
Entonces, si no tiene los elementos de los minerales, se va incluso marchitando por deshidratación. Por eso es que le hemos agregado los minerales y eso es lo que hoy vamos a estar observando, que realmente todos los aportes que puede tener el agua alcalina nos va a dar los elementos o los iones atractivos para que todas las células de nuestro organismo puedan absorberla rápidamente. Un pH adecuado es ligeramente alcalino. ¿Qué quiere decir ligeramente alcalino? Del 7.2 al 9.5. Realmente tenemos unas, sin duda, tenemos una escala en donde depende mucho de los minerales y por eso la estandarización, seguramente han oído hablar de la palabra estandarización. Cuando algo está en un estándar es que es repetible y es de acuerdo, conforme, adecuado, es decir, toda esta estandarización nos va a ayudar a que nuestra agua esté en balance, ligeramente alcalina, siempre, en cualquier lugar. Y por esto, precisamente, nosotros hoy presentamos, vamos a ver la siguiente lámina, cómo nuestro organismo, al momento de que nuestros nutrientes o los minerales, los electrolitos, hay muchas palabras hoy de moda, ¿no? Me encantó que ya aprendí hoy la biomimesis. Esto es copiar a la naturaleza. Bueno, pues los macronutrientes, los micronutrientes, se ha hablado todo el tiempo que en el metabolismo de nuestro organismo necesitamos tanto para construir nuestra salud como para desintoxicar nuestro cuerpo, muchos elementos que se combinan durante la digestión, respiración, el sueño, todo esto. Bueno, pues si nosotros observamos nuestro cuerpo, realmente tiene una cantidad de agua que además requiere tanto elementos como calcio, sodio, potasio. Bueno, podemos hablar definitivamente de muchos elementos, no nos vamos a meter en la tabla periódica, pero nuestra sangre de verdad tiene una cantidad de elementos que requiere para poder llevar el oxígeno y los nutrientes a todas las partes más periféricas, más alejadas del corazón, que son el cabello, la piel, los pies o elementos y órganos muy pequeñitos como son las células, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante que nosotros de verdad podamos hablar de todo lo que nosotros podemos encontrar en nuestro organismo. La que sigue, por favor. El agua es la composición que tenemos en nuestro cuerpo y sin duda cada elemento tiene una cantidad enorme de agua. Por eso requerimos todos saber que debemos hidratarnos con la cantidad adecuada también de nutrientes. La que sigue. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a dar el agua alcalina, que es nuestros sistemas de agua níquel. ¿Y cuáles son los beneficios? Hoy no vamos a entrar a profundidad de cada uno de los beneficios. Tenemos que es agua, ya decíamos, agua alcalina, agua ionizada, precisamente por eso, porque tiene cada elemento en balance y en estandarización. Agua limpia y pura, sin duda, porque simulamos a la naturaleza a través de nuestra columna de purificación. Agua antioxidante, lo acabamos de comentar, los elementos o los iones que nos van a dar este OH radical negativo, nos va a dar un agua antioxidante. El agua optimizada quiere decir que está en óptimas condiciones para ser absorbida por nuestro cuerpo. Entonces, son los 6 beneficios que tenemos en nuestros sistemas de agua. Y la que sigue, vamos a observar que tenemos varios elementos. Sin duda, todos son adecuados para cada necesidad que podamos encontrar y nada más es cuestión de saber que el estándar, es decir, la estandarización de limpieza, de aporte de minerales, ionización y optimización nos va a dar la perfecta agua alcalina, que debe ser la potable que hoy debemos de tomar. La que sigue. Aquí les hablo de los electrolitos. La palabra electrolito se puso de moda de verdad por un marketing agresivo en bebidas para deportistas, pero son los iones de origen natural que realmente hidratan nuestro cuerpo. Hoy nuestros sistemas de agua tienen todos estos elementos en las piedras para darnos los elementos minerales y los iones naturales que requiere nuestra sangre para que nosotros estemos compensados. Porque una pérdida severa de minerales no nada más nos va a deshidratar de inicio, después nos puede generar realmente una deshidratación sistémica, ¿no? Entonces es algo a nivel de todo el cuerpo que los adultos mayores tienen que tomar mucha cantidad de agua porque ya no tienen sed, ya no quieren tomar agua, pero son quienes más la necesitan por su cerebro y todo su sistema metabólico. La que sigue.
Entonces, pues los beneficios de agua alcalina, como les comparto, son en sistema digestivo, en sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque la sangre lleva todos los elementos para hacer nuestra defensa, nuestro ejército que nos ayude a defendernos las partes respiratorias. Es decir, el tomar agua alcalina es precisamente con los minerales en balance, no un agua alcalina de electrólisis. La electrólisis son otro tipo de elementos que también pueden dar agua alcalina, pero por un choque eléctrico en donde se mueven las moléculas de H2O, pero no se le aportan minerales. Entonces, la diferencia perfecta de agua níquel es esa, que realmente son los minerales los que nos dan el efecto alcalino para hacer agua potable que tomemos. La que sigue. Entonces, quiero compartirles esta imagen porque de verdad que estas dos series me han quedado sorprendida. La de Zac Efron con los pies sobre la tierra nos habla de por qué no hay que tomar agua de plástico, contaminada con plástico, que tiene el balance de los minerales, por qué hay agua milagrosas, por qué hay aguas más saludables, porque tienen un balance en los minerales o un aporte mayor en los minerales. Les recomiendo muchísimo esta serie, capítulo 2. Y la otra, me quedé sorprendida. La serie Rotten también en Netflix en el capítulo 3. No se preocupen, ustedes véanle, tomen la imagen de pantalla, lo que quieran. Hablan de la industria del agua embotellada. Como hay personas que no tienen agua para beber hoy y sin embargo grandes marcas sacan el agua del subsuelo de ahí para enviarlo a través de elementos plásticos y embotellados a otros países para hacer una comercialización. De verdad, yo las invito porque estas dos series dan lo mejor del agua y lo no tan bueno del agua. Y esto en nuestra comunidad, si somos asesores, debemos de estar enterados. Y si somos clientes, usuarios, también. Me parece que comunicarles la parte objetiva, la parte científica, qué es lo que está pasando con el agua. Yo por eso hoy me enfoco mucho a que el agua caní es una moda, pero esa moda níquel nos la da, sin duda, como un balance perfecto en los minerales, pero esta moda es el agua de suyo, el agua del tubo, el agua, no necesitamos otro tipo de agua, es el agua potable y níquel nos refuerza con el balance de purificación, eliminar todos los elementos nocivos, tanto biológicos, químicos y físicos. Y después le agregamos el balance estandarizado de minerales para lo que necesita nuestro cuerpo. La que sigue. Entonces, pues realmente me parece que cuidar al planeta es cuidarnos a nosotros y al mismo tiempo cuidarnos a nosotros hoy en día es cuidar al planeta. Si nosotros no consumimos plástico, de verdad que vamos a estar ayudando a todos los elementos de nuestro planeta y a nosotros mismos, a las generaciones que siguen. De verdad, tener un elemento como una botella deportiva de níquel que no está hecha de plástico, que está hecha a base de resinas de chicle y hule, no libera nada de bisfenol alfa y además nos da el aporte de minerales. Entonces, pues este término de agua alcalina, sin duda, es benéfico para poder entender que es mejor calidad de agua. Es el agua que debemos de tomar. Hoy es el agua potable que debemos buscar. Un agua alcalina en balance de minerales. La que sigue. Así que pues espero haberles explicado, dado la información de por qué sin duda la moda es casi regresar a nuestras bases en balance con los minerales y los elementos que requiere nuestro cuerpo, además de una buena limpieza y purificación de elementos nocivos para nuestro cuerpo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mine. Bueno, pues extraordinario esta parte que estamos aprendiendo de que el agua pues necesita tener nutrientes minerales, ¿no? Para tener, poder consumir un agua saludable y en balance. Y bueno, tenemos aquí varias preguntas. Vamos a entrar a la parte del segmento de preguntas. Si gustan ponernos sus preguntas en el chat, escritas, y con mucho gusto ahorita vamos a poder responder un par de preguntas. Mine, tienes una pregunta aquí. Nos comentan que si hay una persona que esté operada del corazón por temas de anticoagulantes y por temas de iones, si puede consumir el agua de níquel y si es saludable o no. Claro, claro, por supuesto. Como lo comenté, el agua potable, lo que conocíamos antes para el agua para beber, el agua de níquel es precisamente eso. Cuando le llamamos alcalina es para hacer una diferenciación en que está en balance óptimo. Una persona del corazón, con más razón, porque sabemos que
Pues todos los electrolitos se requieren para funcionar cada órgano, cada tejido en nuestro organismo. Entonces, realmente este es un agua perfectamente potable, es decir, perfectamente bebible, mucho mejor que otras. Es más, yo creo que en todos los países tenemos esta comercialización de aguas en donde dice aguas embotelladas, donde dice agua de manantial, porque es efectivamente lo que vende. Yo hoy puedo compartirles que de verdad para hacer un agua de manantial en óptimas condiciones y en balance estandarizado con los minerales, solo un sistema como el de Niken que nos da la, el aporte de balances a través de las piedras que están estandarizadas para tener todos los elementos que requiere nuestro organismo. Entonces, cualquier persona que tenga cualquier padecimiento es viable para tomar esta agua, porque esta agua es la potable. Muchas personas además dicen del riñón, y no me lo han preguntado y lo voy a decir porque es una de las cosas que siempre se pregunta. Es que si tiene minerales puede causar daños al riñón. Estamos hablando del balance ligeramente alcalina, que es lo que requiere el cuerpo para tener una buena salud, un buen metabolismo. Un agua entre 7 y 9 de alcalinidad en promedio es la que nos daban los ríos, es el agua dulce que debemos de tomar, sana, limpia. Entonces, una persona que tome esta agua con problemas de corazón, de riñón, de estómago, de todo, lo que le puede hacer es mucho bien porque nosotros estamos aportando elementos en balance que requiere el organismo. Magnífico. Te preguntan también si hay una persona que tenga marcapasos, que si le puede afectar el tema del magnetismo que tiene en la llave magnética. No sé si nos puedas platicar sobre esto. Claro, por supuesto, no está en contacto con el cuerpo. En algunas ocasiones hablamos de que el marcapasos tiene una pila y si alguna vez escuchamos que no se puede aplicar algo cercano a ellos de magnetismo por la batería, porque se descarga como cuando pasa uno por cerca de cualquier elemento magnético. En el caso del agua en particular, la llave magnética la tiene para que al momento de pasar el agua se alineen todos los iones del agua, es decir, se ponga totalmente estructurada. Entonces, cuando nosotros hablamos del agua, no tiene nada que ver con que una persona con marcapaso pueda tomar el agua que ya pasó por una llave magnética, porque la llave magnética lo que le está dando es estructura molecular al agua, es decir, nos va a ayudar a que estos iones minerales que requiere nuestro organismo y los tenemos en balance níquel, se alineen perfecto. Entonces, al contrario, es un agua perfectamente insisto, viable para que la tome toda persona sana y no sana, que ya tenga un tratamiento o esté en vías de empezar un tratamiento en particular. Muy bien, muchísimas gracias, Mine. Hablaste un poquito sobre el tema de el BPA, esta parte de que el agua, bueno, pues llega a un proceso ya no muy saludable cuando está contenida en plástico, pero nos preguntan, entonces, ¿los equipos de Niken están hechos de plástico o qué tipo de material tiene que no permiten que se contamine el agua? Si nos puedes platicar un poquito de esto. Por supuesto, y es excelente pregunta. Gracias, gracias por ello. Así como la botella deportiva que les comparto, que es una resina a base de chicle y hule, que es incluso biodegradable, es decir, si la dejas a la intemperie se puede deshacer porque sus partes son no plásticas. Nosotros hablamos que las resinas muchas veces no son plásticos, ¿no? Es un término químico, físico, bioquímico, etcétera. Los elementos de los que están hechos los sistemas de Niken son de policarbonatos de primera generación, es decir, en primera no están reciclados y en segunda los policarbonatos son así, como estos tipos de resinas son una composición físico-química de los diferentes elementos que conforman. Entonces, un policarbonato no es un polietileno, ¿no? Ni en un poliestireno. Los plásticos tienen muchísimos nombres, entonces, dependiendo de esta mezcla o de esta composición, pueden liberar o no liberar. Entonces, realmente, Sonia nos está compartiendo que son copolímeros, efectivamente son elementos que van produciéndose de otra forma. Entonces, realmente no liberan el bisfenol alfa, que es el BPA. Están libres. De hecho, ya en muchos lugares ya venden muchas botellas que están, así dicen, libres de BPA o en inglés BPA free, porque ya se sabe que al momento de estar en contacto, no con el agua, con cualquier otro alimento, se mezclan
y se libera el microplástico o el BPA, ¿no? Entonces en níquel no existe eso porque no son plásticos que reaccionen con el agua. Magnífico, Mine, muchísimas gracias. Fíjate que tienes muchísimas preguntas en relación al tema del riñón, pero la voy a tratar de consolidar en una sola. Si una persona está esperando ser trasplantada de riñón o tiene problemas renales o si esta agua le puede causar cálculos en los riñones, no sé si nos puedas platicar un poquito sobre el tema del agua. Nos preguntan el agua del Waterfall y el agua del Optimizer y todo relacionado con tema de riñones. Ok. Esta agua es la más saludable. Esta es un agua normal, es un agua natural. En ocasiones lo compartíamos nosotros cuando nos reunimos, recuerdan, para hacer planear la presentación, alguien dijo, es que si decimos que le agrega minerales, la gente piensa que le agregamos más minerales. O que si tiene antioxidantes, que cómo son los antioxidantes, que si es un polvito. Esta agua no tiene nada más extra. Esta agua es el agua natural de un manantial, de un río, como en la antigüedad, cuando la gente tomaba agua directa. Realmente esto es volver a nuestros básicos, esto es obtener un agua saludable, en balance, para que nuestro cuerpo pueda tomarla. Entonces, una persona que va a ser trasplantada, una persona que ya tiene diálisis o hemodiálisis, una persona que tiene procesos renales importantes, y les comparto de manera muy personal, tengo en casa a mi tía, que es una persona politraumatizada de hace 3 años, que tuvo insuficiencia renal medicamentosa, llegó en paro cardíaco al hospital, estuvo con 2 hemodiálisis. En el hospital comprobé que el agua de botella que le daban en el hospital, de botella, envasada, a los 3 días sin haberla tomado a pico de botella, que yo siempre pensaba que por eso se contaminaba el agua de la botellita y olía mal a los 2 días porque la saliva la contaminaba. A ella le dábamos medicamentos en un vasito, como en cualquier hospital. Me di cuenta que el plástico contaminaba, porque a los 2, 3 días ya el litro de agua, la botella ya olía mal. En el hospital, bueno, yo ahí llevaba mi botella deportiva y la llenaba directamente en el lavabo del hospital y le daba de mi agua de la botella deportiva, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que una persona con insuficiencia renal, con hemodiálisis, previa a un trasplante, en cualquier condición, esta agua es la más saludable por el balance de los minerales estandarizados que tenemos. Entonces, no hay ninguna situación que yo pudiera decirles, en este caso no se debe de tomar el agua. El Waterfall es la mejor tecnología de filtración y nos aporta una cantidad de minerales con elementos, además, antioxidantes, que insisto, no es que se le agregue, simplemente que al tener elementos como cobre, plata y otros tipos de elementos que ustedes recordarán la tabla periódica, que son muchos elementos químicos, bueno, realmente cuando nosotros sabemos para qué sirve cada uno, pues podemos entender por qué lo contiene. Entonces, el Waterfall te da un aporte a través de los elementos que contiene su sistema de filtración, el tubo, las piedras, la microesponja, que es el prefiltrado, nos da una mejor purificación, nos da un mejor aporte de minerales, incluso un efecto antioxidante por lo que contiene en su columna de filtración, y además nos ayuda en conjunto con el Optimizer, que el Optimizer es un tornado, vamos a llamar una fuerza cinética, que yo lo recuerdo un poquito como cuando les compartí el agua hervida. El agua hervida, mi abuela nos decía, bueno, ¿quién la va a airear? Porque cuando ya le quitas estos elementos del oxígeno en la evaporación, sabe agua hervida. Entonces ella nos decía que alguien tenía que ponerla de una olla a otra olla para devolverle el oxígeno perdido y que no supiera. Bueno, pues el Optimizer es un poco sofisticadísimo, ¿no? Mi abuela yo creo que diría, wow, qué maravilla. Porque esta fuerza cinética del Optimizer, la jarra que licúa el agua, le aporta todavía más oxígeno a través de este tornado, y además la fuerza cinética, y nos lo van a explicar a fondo en la charla de reestructura también de la molécula del agua, nos va a ayudar a perfectamente ponerla para que se absorba directamente en el cuerpo. Entonces, lo ideal es Waterfall y Optimizer. Lo ideal
Por supuesto, todos queremos lo ideal para nosotros y nuestras familias y los seres humanos. Sin duda, el P-Water, nuestro sistema básico, te da una muy buena purificación, nos da elementos minerales en estándar y en balance, nos da una alineación magnética por su llave. Es decir, esto es hablar como de un muy buen sistema y de un excelente sistema. Los dos son muy buenos, pero sin duda en ocasiones, pues obviamente podemos aspirar a tener todavía algo mejor y es una inversión que lo merecemos y si se puede, yo los invito de verdad a que hagan esta inversión del Waterfall y del Optimizer porque de verdad, de manera muy personal, yo tengo mi sistema, mis dos sistemas, el de agua de purificación y la jarra desde hace 12 años y si yo hago cuentas, que también lo vamos a ver en otra charla, no, bueno, me ha salido baratísima el agua y es la mejor calidad ni de Islandia, ni de Noruega, ni de Francia, ni de Japón, ni de... Es la mejor agua a nivel mundial que podemos encontrar, la de Niken, a través del estándar de sus minerales en balance. Me extendí mucho en la respuesta, perdón. No, pero excelente, excelente para comprender de manera como general y bastante específica la parte de la respuesta. Muchas gracias, Mine. Tenemos otras dos preguntas para ya poder terminar ese segmento. La primera es si existe alguna contraindicación para consumir agua níquel. No, es agua, es que te digo, el agua níquel, yo estaría fascinada pensando que es un agua en balance, tal como le requiere todo organismo. Niños, medianos, adolescentes, adultos, personas que estén enfermas, sanas, géneros, animales, mascotas, plantas, de verdad es algo que hay muchas pruebas que yo las invito a las personas a que nos compartamos todas las imágenes, que puede ser, voy a decir, un poco más palpable, porque los testimonios orales de decir, no, mi tío, a mí, la digestión, la respiración, todo me causa muy bien, pero cuando uno lo ve, es un poco más gráfico, pues las plantas, hay muchas imágenes hoy, o las frutas, tú tienes un ejemplo, un experimento que hiciste con la naranja. Yo creo que nos pueden permitir acercarnos a la observación de cómo un agua de la llave, un agua de botella, un agua alcalina, de las que ya existen, pero que son por electrólisis y que además las guardan en plástico. Porque hay muchas aguas alcalinas que venden, las guardan en plástico y el mismo plástico las vuelve ácidas o le hace perder su alcalinidad, sin duda. Cómo las raíces crecen más rápido, cómo la planta se pone más verde, cómo la fruta no se echa a perder tan rápido, cómo se reaviva, ¿no? Todas las hojas cuando las ponemos a aumentar. Yo aquí en casa, ahora con pandemia, lo he hecho poner una lechuga que, como decía la señora que nos ayuda, ay, casi que eso yo lo hago de toda mi vida, poner a remojar la lechuga en agua y le dije, vamos a hacer una competencia. Es más, lo voy a grabar. Una competencia. Su lechuga se tardó 15 minutos en ponerse turgente, tiesecita, durita, firme, humectada, hidratada, y la mía fueron 3 minutos, ¿no? Entonces, esta diferencia nos dice, nos deja ver claramente que el agua es la mejor, es la de imbalance. No hay nada de raro en esta agua. No hay nada que pueda decirse contraindicación del agua, ni reacciones secundarias negativas. Las reacciones secundarias todas son positivas que encontramos. Muchísimas gracias, Mine. Bueno, tenemos ya la última pregunta. Nos piden, por favor, a ver, es un poquito larga, te la leo completa. Me gustaría que me puedan explicar los beneficios que me aportan los sistemas de agua Niken, porque yo tomo agua naciente, está entubada por tubería PVC y, bueno, viene de la tierra y está a por lo menos 5 hectáreas de kilómetros de caminos y de personas, de vecinos y en exámenes de laboratorio corroboran que es agua apta para consumo humano y no requiere tratamiento. No sé si nos pudieras comentar. Yo aquí lo único que compartiría es que sin duda está apta para consumo humano, ya se lo comprobaron, eso es algo maravilloso. Cuando a ti ya te lo comprueban, que te demuestren que el agua tiene, no tiene cloro, que el agua no tiene bacterias, que el agua no tiene plomo, no tiene flúor. Si te comprueban que no tiene nada nocivo, pues puedes tomarla, está maravilloso. Si te comprueban que el agua es ligeramente alcalina porque tiene los elementos en balance, pues también está maravilloso. Realmente, ¿qué le podría aportar Niken extra a todo esto?
bueno, pues realmente asegurarnos el balance y la estandarización. Porque fíjate que obviamente, ¿no? En temporada de lluvias, en temporada de... se arrastran muchos elementos, es parte de la naturaleza. Yo creo que el estándar o la estandarización, ¿no? Que se llama cuando puedes replicar todo de la misma manera, siempre igual y siempre bien. Y lo último que puede ser mayor tecnología es la alineación magnética. La alineación magnética porque nos estructura todos los elementos de los minerales, el H2O más el Na, que es el sodio, más el Mg, que es el magnesio, más todos estos elementos que puede tener el agua, que estén alineados, que lo vamos a ver, insisto, que se llaman moléculas, estructura del agua, en donde todo lo hemos visto como unas hexágonas, sí, en forma hexagonal, en donde vienen los radicales, ¿no? Libres de alta oxidación que hay que compensar y la alcalinidad te ayuda. Si su agua se lo da, yo creo que de verdad no es pelearme ni insistirle en que Niken es mejor. Yo creo que si ella tiene un agua tan linda y tan excelente como nos comparte, bendición, de verdad bendición. Pero la estructura electromagnética que nos da Niken todavía nos puede ayudar. Es la diferencia que yo le podría compartir a esta persona. Pues muchísimas gracias, Mine. Pues terminamos este segmento, les agradecemos muchísimo y bueno, pues gracias, Mine. Gracias, muy amable. A ti, hasta luego, a todos ustedes, Hasta luego. luego. Bye. Somos naturaleza, somos tecnología, somos bienestar. Niken tiene más de 45 años desarrollando líneas de productos de alta tecnología que recrean las energías de la tierra y llevan la naturaleza a tu hogar. ¿Te imaginas tener la oportunidad de tomar agua viva, de respirar aire puro, de volver a dormir profundo y de recibir una luz natural? Tus procesos de desintoxicación y regeneración celular mejorarían, dándote mayor energía. Te sentirías más productivo, relajado y con menos niveles de estrés, lo que te daría una mayor sensación de bienestar. Descubre la experiencia de nuestros productos. Deja tu huella verde. Ayuda al planeta. Disfruta de más ingresos. Proyecta y construye el futuro que deseas. Únete a nuestra comunidad de bienestar. Somos Niken. Mi nombre es Marichiva y te saludo desde Lima, Perú. Yo sufría de dolores muy fuertes en las pantorrillas. Los médicos me dijeron que se debía a una mala circulación. Probé diferentes alternativas y nada parecía funcionar. Me dijeron que entonces lo siguiente era una operación y yo no me quería operar. Así es que descarté esa opción y en ese momento me resigné a vivir con mi dolor. En eso llega Niken a mi vida, decido probar los productos, entre esos los sistemas de agua, empiezo a beber esa agua y esa agua es tan fácil de beber que creo que recién por primera vez en mi vida me empecé a hidratar adecuadamente. Y a las 2 semanas de haber empezado a beber esa agua, mis dolores en las pantorrillas que tenía durante muchísimos años simplemente desaparecieron. Hace 8 años que no tengo ese dolor, no los extraño para nada, estoy muy agradecida, me alegro mucho de haber tomado esa decisión y comparto mi testimonio contigo con la esperanza de que te pueda servir para tú también mejorar tu calidad de vida. Muchísimas gracias y que estés bien. Bye. Mi nombre es Hola, mi nombre es Casia Díaz. Soy de Lima, Perú. Cuando tenía 18 años, sufría de dolores de cabeza muy fuertes, que llegaban al extremo del vómito y los desmayos. Me hicieron toda clase de exámenes al cerebro. No me encontraron nada. Me dijeron que tenía migraña. Empecé a tomar todo tipo de medicamentos para el dolor de cabeza. Me volví dependiente de las pastillas a tan corta edad, sin ser conscientes de cómo me afectaban a otra parte de mi cuerpo. Siempre era recurrente con las gaseosas, con los refrescos en sobre, hasta que llegó a mi casa el sistema de agua Niken. No tenía el hábito de tomar agua. Sin embargo, al no tener olor, al no tener sabor, el consumo se hizo agradable. Empecé a tomar y a consumirla diariamente. Sin darme cuenta y al cabo de un tiempo, mi dolor de cabeza desapareció. Las crisis de migraña no existían más. Las preocupaciones de mi familia, de mis amigos, poco a poco iban desapareciendo al notar mi cambio, al ver que yo realmente me sentía bien. Yo puedo dar fe de que este consumo de agua me salvó
y me sanó. De pronto, para ustedes no podrá ser así. Sin embargo, la mejoría y el bienestar con el que hoy cuento me hace fiel creyente de que estos productos a mí y a mi familia nos hacen muy bien. Gracias. Hola, mi